Estoy colado acá. Voy a leer las palabras que escribió el Teuco para el libro de Néstor, así que es un doble honor. Sonomama, de Néstor Cheb-Terrap. La poesía de Néstor Cheb-Terrap, en este su primer libro, se expande en un aluvión tanto verbal como de imágenes, claves e intuiciones. Es como destapar y expulsar una caja de llaves. Cada una busca de su puerta, cada una en busca de una salida o de un camino ciego. En ese torrente, el poeta, cito, parado en la espalda del universo, dice: hacia una puerta, gen, arrojo piedras tóxicas. Esa puerta es como la superficie de un lago vacía. La pregunta o la incisión del que escribe le crea su materia primordial, su caos, en el que el lenguaje se inmersa y es expulsado también desde ese mundo pánico hasta el pánico del que lo ve fuera de sí. En este caso, el que escribe. En ese magma, cito, nacen amaneceres carentes de karma mater, despiertan con deseos, nadan hacia la muerte. De golpe, entre los hervores de esa combustión saltan nítidas fracciones de la irrealidad con clarísima poesía. Dicen: en bajante del río atrapa ausencias, no hay vestigios de que el puente vuelva a su lugar de origen. O se resuelve en un poema entero como el que nos señala Terrap, da nombre al libro, Sonomama. Asimetrías y un oculto y exasperado diagrama membranan estos poemas donde palpitan las cerraduras de antiguas culturas. Si bien la recurrencia a ellas les reconoce el paradigma y la ley que instauran, la visión del escritor advierte otras químicas. Cito: no existe el amor, solo Eva, no nada ni Adán, vuela, aman, mientras el karma nada en vertical. Hasta que de pronto, con una visión inédita, entre la inundación del lenguaje, emerge el poema despojado, último, extrañado de su propia entidad, como una flor fuera de la naturaleza. Cito: un hombre sobresale bajo tierra, adivino la poesía que no conozco. Entre todos se parecen, se tocan, se miran bajo tierra, le ganan. Al tiempo, un fósforo se enciende bajo el agua. En los últimos poemas del libro, toda aquella energía de percepciones, sus planos reales y metafísicos, todas aquellas señales comienzan a tomar cuerpo e identidad. Encuentran su persona en trabajos más claros y despojados, lo que hace pensar que por ahí irá el camino de quien apostó a un riesgo legítimo en este poemario, sabiendo que la carga que lleva es la de un poeta verdadero. Leopoldo Teuco Castilla. Buenas noches. Presentar el libro de Néstor es un enorme compromiso porque es difícil decir en poco peor. Decía que es difícil decir en poco tiempo todo lo que uno querría de un libro que genuinamente me gusta mucho y de una persona que quiero mucho. Entonces me parece que lo más indicado es remitirlos al posfacio del libro, en donde mi zona académica trató de extraer lo más que pudo de un texto que me parece riquísimo de verdad. De manera que me voy a dedicar muy sueltamente a decirles por qué me parece tan buen libro, sugerirles
que lo busquen y que lo tengan y que lo lean y relean. Y me voy a agarrar, nada es casual, de las palabras de Karina, porque dijo que el libro es, o podría ser, además del objeto mágico, que es un tema que yo adoro, ya ahí me quedaría hablando horas, un mar donde sumergirnos y dejarnos llevar. Lo acaba de decir. Y yo había estado pensando todos estos días que si tuviera que definir el libro de Néstor, diría que se trata de una saga líquida, en donde el proceso es lo importante, no el lugar a donde llegar. A primera vista podría pasar, y si uno no está muy entrenado en leer poesía, que uno diga ¿de qué habla este hombre? Y sin embargo, a mí me parece que hundirse en ese mar es una gran aventura para dejarse permear por aquellas islas que nos vayan quedando como fracciones bellas en la mente, porque, digamos, el riesgo es tratar de inteligir algo que es bello porque es bello, algo que habla del interior del hombre porque de eso se trata, una especie de casi viaje del héroe, diría muy arquetípico en algún caso, porque podríamos hablar, de hecho también creo que el Teuco lo tomaba, podríamos partir del karma mater y salir en busca del sí mismo, y desde ese lugar estaríamos en un lugar arquetípico y mítico, pero a su vez el libro no se queda en esa zona. El libro podría ser posmodernista, podría ser post-existencialista, podría ser post-beatnik, y de hecho lo es. Podría ser casi un libro ecológico, si por momentos, porque habla un montón de la naturaleza y un montón como de lo verdaderamente genuino en el ser humano, casi un libro de autoayuda, pero mucho mejor que un libro de autoayuda. Desde ese lugar, el camino lo lleva desde el principio a autodefinirse, quizás como un anciano que camina sobre la cuerda hecho criatura. ¿Pueden imaginar algo más bello que encontrarse anciano con el niño interior y además hacer equilibrio sobre una soga, y que eso se viva no como una amenaza, sino como el gran logro de toda esta saga que nos lleva a ese final? Para eso, y en el medio, el autor deberá resolver, y nosotros también, porque Néstor no habla de él, no es además autorreferente en el libro necesariamente, habla de todos nosotros y habla hasta de la Tierra y de la corteza terrestre, que también aguanta tsunamis, que también tiene una corteza y una dura piel para sostener en realidad lo que el hombre hace de ella. Decía, en el trayecto él seguramente va a tener unos cuantos desafíos cada capítulo, y son, curiosamente, esto fue como milagroso, son 9 capítulos, como 9 meses para parir. El primero, ¿dónde está Misión?, en una búsqueda intensa de la propia tierra, de la tierra interior. El segundo, Tsunami, por eso hablaba de poder leerlo desde un lugar casi como si hablara de la tierra misma. El tercero, El mar empuja a lo muerto. El cuarto, Fuga, el nexo. El 5, Látex en mi corazón. Atención a ese corazón con un profiláctico puesto, ¿no? Con el temor de abrir a vaya a saber qué pasa. Hay 2 imágenes que a mí me gustan mucho del libro. Una es esta y el otro es, si se sacara los guantes sería Buda. Bueno, para quedarse pensando mucho tiempo en eso, ¿no? Acariciar, tocar, estar, percibir, ser Buda. Con guantes no es lo mismo. El sexto, Collar Erotic. El 7, Sion Zen, es decir, esa tierra es su Sion, pero también hay algo de Zen, hay algo de Oriente, hay algo de incorporar la polaridad. Ese es el gran desafío en este libro, la piel gruesa del mundo y estados animales, es decir, casi una vuelta al origen, en un libro en donde se mezclan, se juntan
en un paisaje muy onírico, hombres con canas al nacer, canes verdes, tortugas descabezadas, buscadores que comen el resto del cordón, catódicos placares, sabios bebiendo agua de los piletones, mindas, palabra que él inventó, pero que tiene, después descubrimos, origen griego y que existe en griego. Como yo estudié griego en la facultad, me tomé el trabajo de un día entrar al diccionario y existía. Una locura total. Caracoles, escarabajos, corales que recuperan su belleza. Y eso que acabo de decir de las mindas es también lo que más resaltaría ahora sí del autor. Porque Néstor escribe, y espero que lo siga haciendo, desde un lugar absolutamente inocente, que no tiene que ver con ingenuidad, tiene que ver con genuinidad, con no tener un propósito a priori, con no buscar un efecto a priori. Él es casi un canal por donde la vida cuenta, y me parece que ese es su enorme mérito, y eso es lo que hace que este sea un libro, la palabra la repetí muchas veces, pero es la que más lo define, genuino y muy sólido. Creo que tiene un interesantísimo camino como autor. Creo que él también va a perder la ingenuidad. Eso nos pasa a todos. En algún momento nos desvirgamos de todas las maneras. Y entonces tomará las riendas y corregirá con sentido y a propósito. Pero yo pido y le pido que no pierda esa frescura y que solo en el momento de corregir, mucho porque lo hace y es absolutamente dedicado y comprometido, entonces sí, tome las riendas y tome las decisiones de qué es lo que quiere de ese poema. Pero primero, como se gestó este libro, bellamente inusual, bellamente original, bellamente, diría casi como desnudo de sí mismo. Esto de la polaridad implica también una entrada de lo femenino en su vida, desde el arquetipo de la madre terrible, no por la biológica, por favor, ni se me ocurriría, sino por la mirada edípica, ¿no? Y por lo que significa la madre terrible, hasta incorporar a esa mujer que da nombre al título, al libro, perdón, que es Sonomama, y digamos que en ese deambular, a través de lo múltiple y a través de lo único, encuentra él finalmente el cauce. Él va a leer el último poema, porque lo interesante es que una vez que uno llega, debe volver a comenzar, mal que nos pese. Así que, como libro, sumamente interesante. De verdad, hay que dejarse permear, no tratar de entender. Eso no tiene mucha importancia. Y como ser humano, ¿no?, además de como autor, quisiera contarles que me parece un hombre terriblemente sincero y valiente, porque muchas veces empezamos a escribir y salimos corriendo, ¿no? Recién una colega, Nilda Barba, a la que admiro y quiero, decía, sacar todo eso que uno tiene y poder decirlo, y qué difícil. Hay que atravesar muchas sombras para llegar al libro, que además es un objeto bellísimo. Él las atravesó, así que solo por eso yo lo quiero como lo quiero.